¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran materializar sus sueños? Lo que estoy a punto de compartir contigo es un viaje íntimo y revelador, donde compartiré mis secretos y estrategias para que tú también puedas convertir tus aspiraciones en logros concretos. Prepárate para descubrir cómo, incluso en medio de responsabilidades y desafíos, puedes seguir adelante, apoyarte en tu fe y hallar la motivación en cada pequeño paso que des. Al final de este video tendrás herramientas prácticas y un plan claro para convertir tus sueños en realidad. Comencemos esta emocionante aventura juntos. Estás escuchando 10 Minutos in Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Te voy a contar absolutamente todo para que tú también puedas lograr tus metas, porque sí, trabajo, tengo muchísimas responsabilidades y pues realmente a pesar de todo siempre saco el tiempo para poder crearles contenido y seguir adelante con este emprendimiento creativo. Y aunque en otras ocasiones les he compartido cuál es mi proceso de planificación, en esta ocasión te voy a dar detalles y ejemplos para que puedas hacerlo paso a paso. De verdad no sé cómo van a reaccionar a este video, pero quiero abrirles mi corazón para enseñarles lo que yo sé desde mi experiencia. Y es que lo primero que necesitas para hacer que las cosas sucedan es confiar en Dios. Orar ha sido una de las herramientas más poderosas para yo sentirme en paz y tranquilidad al momento de hacer cualquier cosa. Y créanme que al igual que ustedes he sentido frustración, tristeza, muchísimas cosas de las que ustedes saben que no me gusta hablar porque trato y quiero ser siempre muy positiva al respecto, sobre todo cuando estamos emprendiendo. Hay muchas situaciones adversas que nos pueden hacer sentir mal y pues de verdad que si no existiera Dios, si no tuviera esa fe y la confianza en que todo lo que Él promete lo va a cumplir y todo lo veré en el tiempo de Dios, pues honestamente no existiera Edna's Craft. Y gracias a él tengo una familia en la cual mi apoyo es mi motor para que cada día todas las metas que me propongo salgan adelante. Y en este momento quiero contarte cuáles son los paso a paso para que pueda ver yo materializado todas esas metas. Porque sí, como les he dicho en ocasiones anteriores, una planificación estratégica es la base para tú poder saber hacia dónde vas, cuál es el camino, cómo lo vas a hacer y todo eso. Pero obviamente todo va a ser guiado de la mano de Dios, porque si no es plan de Dios que vayas por ahí, créeme que todas las puertas se van a cerrar. Entonces simplemente déjate guiar, cada día va a ser diferente, va a ser distinto, pero eso no significa que no vayas a haber cumplido tus sueños. Pero puede ser que en el camino encuentres otra ruta o quizás cambies el objetivo. Así que es muy importante que te tomes el tiempo para planificar. Y honestamente, con tantas responsabilidades, a veces se hace muy complicado poder sentarse y organizar sus pensamientos, poner en práctica qué quiero hacer, qué me conviene hacer ahora, en el tiempo que debo hacerlo y demás. Pero esto es fundamental para que puedas tener objetivos estratégicos y a los que se le conocen como objetivos SMART. Y es que existen un montón de herramientas como agendas, planner, journals, en fin, hay un montón. Yo las he usado casi todas. Y de verdad que al final he encontrado como la propia manera de hacerlo, mi propia manera de hacerlo, y es lo que quiero compartir contigo porque como uno tiene tantas responsabilidades y cosas que hacer, como que hay veces como que no tengo tiempo para eso, pero si tienes claridad sobre cuál es el gran objetivo, pues habrán cosas que no vas a descartar. Entonces aquí vamos con el paso a paso. Ahora sí, comenzamos a crear. Lo primero que debes hacer es relajarte. Toma un tiempo para ti, ya sea para leer, estar un momento a solas,
disfrutar de la naturaleza. Entonces ya te relajaste, sacaste ese tiempito para ti. Ahora es tiempo de que hagas esa lluvia de ideas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues simplemente vas a anotar de forma aleatoria todas las cosas que quieres lograr. Por ejemplo, viajar a Disney, ahorrar 10,000, bajar de peso, ser más saludable, aprender a dibujar, iniciar un negocio de personalizados, decorar mi habitación, remodelar un espacio. En fin, aquí tienes todas las cosas que quisieras lograr en un tiempo definido, pero por el simple hecho de anotarlas no lo vas a hacer. Entonces tienes que crear un plan. Para eso, lo primero que vas a hacer es categorizar. Vas a poner en categorías cuáles son todas esas metas que ya definiste que quieres hacer. Por ejemplo, vamos a agarrar las de bajar de peso, ser más saludables, aprender a dibujar, aprender a cocinar. Vamos a ponerlas en personales o yo, como tú quieras ponerle. Y de igual manera vamos a hacer otro grupo como financieras y ocio, y aquí vamos a poner viajar a Disney, ahorrar 10,000, iniciar el negocio de personalizados, y como una tercera vamos a utilizar la de hogar, y ahí vamos a poner remodelar un espacio y decorar mi habitación como un hotel. Entonces, básicamente, todas esas metas que quieres lograr se dividieron en 3 categorías. Una que es personal, una que es financiera y la otra que es de hogar. Aquí es la parte interesante y es donde más tiempo nos puede llegar a tomar, y es planificar cómo se va a lograr todo esto de una forma estratégica. Y aquí es donde me gusta aplicar la metodología SMART, que dice que sean objetivos, que sean medibles en un tiempo definido. De esta forma es mucho más fácil ver que sí estás cumpliendo esas metas, que aunque no estás viendo el final, por lo menos vas a saber que estás avanzando y algo estás haciendo para lograrla, y de esa forma te vas a sentir productiva. Entonces, voy a tomar de ejemplo la de bajar de peso, que creo que puede ser un poco más común entre más personas. Entonces, el objetivo personal es bajar de peso, pero ¿cuánto peso? Vamos a bajar, queremos llegar a 130 libras. Yo actualmente, ¿en cuál me encuentro? En 180 libras. Entonces, ¿cuántas libras debo de bajar? Eso es lo primero. Son 50 libras, porque dijimos 180 menos 130, que es el objetivo, son 50 libras. Ahora, estas 50 libras la vamos a dividir en 12 meses y tenemos 4.1. Entonces yo le voy a poner 5 libras al mes para redondearlo para arriba, para que siempre ese sea el gran objetivo. Entonces, mensualmente el objetivo es bajar 5 libras. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues puedes hacer ejercicio, puedes poner tiempo. 3 veces a la semana. Incluso puedes poner el día exacto en que quieres hacer los ejercicios: lunes, miércoles y viernes. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Vas a comer saludable. Pero ¿cómo vas a comer saludable? O sea, puedes decidir bajar el gluten, bajar los dulces, y de esa forma, pues, puedes decir que ya estás comiendo saludable. Si te vas todavía a un nivel superior, puedes definir un menú saludable para que puedas tener las meriendas que vas a tomar y todo lo demás. Y algo fundamental es siempre tomar agua. Entonces puedes decir: voy a tomar X cantidad de vasos de agua al día. Incluso, por ejemplo, nosotros que somos crafter, tenemos estos vasos tipo tumbler que podemos decir: ok, voy a utilizar uno de 40 onzas o de 20 onzas y voy a rellenarlo 3-4 veces al día. Y ya sé que estoy tomando la cantidad de agua que quiero para mejorar mi salud. Entonces, perfecto, ya tenemos los objetivos listos de una forma estratégica. Pero ¿qué viene ahora? Puedes hacerlo visual, un vision board. Y aquí es donde te invito a que puedes hacerlo de forma digital o lo puedes hacer de forma manual. En mi caso, a mí me gusta combinar estas dos opciones. Y por ejemplo, corté estas grandes fichas que son mis 4 grandes objetivos para este año. Y lo que voy a hacer
hacer es que lo voy a colocar en una parte de mi agenda y allí voy a pegar imágenes que reflejen todo eso que quiero lograr. No es que voy a poner los objetivos SMART como ya lo hice anteriormente, porque para eso anoté en un cuaderno aparte todos esos objetivos, sino más bien que voy a buscar imágenes que me inspiren a lograr ese gran objetivo. De igual forma, puedo tener un tablero, por ejemplo, en Pinterest, donde voy allí compartiendo fotos que me inspiran para seguir motivándome, porque durante todo el año esto puede cambiar e irse mejorando. Entonces, esa es una forma de mantenerse como renovando todo el tiempo esos ejemplos visuales que nos van a ayudar muchísimo a lograr esos objetivos. Y aquí es donde ya se aplica el último paso, es que, como les dije, yo llevo el Vision Board en una agenda, pero honestamente tú puedes ponerlo en la pared donde tú quieras, puedes usar una cartulina y ponerlas allí las fotos. Pero como yo llevo agenda y me gusta mucho día a día tener todo lo que debo hacer, puedo tomar una sección para, por ejemplo, poner: hoy me tocan 30 minutos de caminar, 20 de pesas. Estas son las comidas que voy a hacer hoy, o recordar que debo de comprar X merienda para llevar todo, pues, mi plan de mejorar el peso como habíamos colocado desde un inicio. Pues llevar una agenda no es para todo el mundo, incluso puedes simplemente colocarte recordatorios en el celular, pero lo importante es que trates de hacer este hábito, porque al final lo que estás haciendo con el construir y lograr tus metas es ir creando hábitos. Y como te dije, no todo te va a funcionar, puede ser que encuentres un método para ti, pero quise compartirte esta forma para que puedas inspirarte y hacerla tuya, para que sí logres todo lo que sueñas, porque emprender un negocio creativo depende 100% de ti, de tus sueños, de tus metas, de tu tiempo y cómo definas tus prioridades. Así que es muy importante que te traces cuál es ese camino creativo que quieres lograr para alcanzar tus sueños. Y si quieres ver más sobre cómo iniciar ese negocio creativo y cuáles son las herramientas que necesitas, pues te invito a que le des clic al siguiente video para que sepas cómo empezar. Nos vemos en un próximo episodio, así que será hasta la próxima.